Decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No sé cuántos alegres hay en este lugar. Amén. Amén, qué bueno, porque fíjese que dice que en su presencia hay plenitud de gozo y hay gozo porque donde Él está hay libertad. Es decir, usted llega a este lugar tal vez oprimido, cansado, necesitado, pero alguien dijo también que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, la encontramos cuando nosotros nos reunimos. Por eso dice que es hermoso, dice, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que aquí donde se reúnen aquellos que en armonía alaban y exaltan el nombre del Señor, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Así que si usted llegó cansado, enfermo, cualquiera que sea su circunstancia, preocupado tal vez, o si llegó libre, de la manera que usted ha llegado y esté sintiendo o no esté sintiendo nada, tenga la seguridad que cuando 2 o 3 se congregan en el nombre del Señor, dice que el Señor prometió estar en medio de aquellos que se congregan con el propósito de alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Así que sienta o no sienta nada, la promesa del Señor es de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Y vamos a comenzar, voy a compartir con usted algo así bien breve, bien sencillo. El Señor me dejaba recibir algo para compartir con usted. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados, como decía Marvin, con un propósito. Fuimos llamados, dice una escritura, yo creo que Pedro dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz, para anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos llamó a las tinieblas. Fuimos llamados para anunciar las virtudes del Señor, que nosotros un día estábamos en tinieblas, en delitos, en pecados, y fuimos llamados a anunciar que un día nos sacaron de allá de las tinieblas y nos llamaron a su luz. Entonces, somos como luz en medio de esta oscuridad. Hemos sido puestos para alumbrar el camino de aquellos que están en tinieblas, para guiarlos con la luz que tenemos nosotros, guiarlos en este mundo lleno de tinieblas, dirigir sus pasos, guiarlos hacia los pies de Cristo. Para eso fuimos llamados. Ahora el problema es de que el enemigo se ha encargado de que usted y yo no nos desviemos en realidad del propósito real por el cual fuimos hechos salvos a través de Cristo Jesús. Porque el propósito del Señor, al habernos hecho salvos a nosotros, siguiendo lo que Marvin decía, y bien dicho por el Señor Jesús, dice que a la hora que el Señor Jesús fue levantado al cielo, Él dijo, id por todas las naciones, vayan y hagan discípulos. Esa es la razón por la cual Él nos salvó. Cuando llamó a Pedro, si no me equivoco, le dijo, vente conmigo y vas a ser pescador de hombres, vas a dejar de pescar lo que es para ti, vas a dejar de pescar lo que alimenta el cuerpo, vas a tener otro propósito, otro llamado. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó lo que estaba haciendo, lo que tenía que ver con lo suyo, para enfocarse en lo que el Señor le había llamado, a lo que el Señor le llamaba, más bien lo que el Señor le daba a escoger. Entonces hay un antes y hay un después. Está la vida de Pedro cuando se dedicaba a lo suyo, a su vida antigua, y está lo nuevo cuando el Señor le hace un llamado a algo nuevo, a un propósito, le deja saber su propósito, el llamado por el cual se va a convertir en un seguidor de Cristo Jesús, y ese es el mismo llamado que nosotros tenemos. Pero todo estaba bien cuando Pedro estaba caminando con Jesús, pero llegó un momento que Jesús les fue quitado. Jesús, en el proceso que estaba él atravesando, Pedro dejó de ver que Jesús estaba a su lado y vio que Jesús estaba en otro proceso siendo crucificado. Cuando en el momento que Pedro se sintió, o más bien no percibió la presencia del Señor al lado suyo, su mirada, su propósito, todo lo que el Señor le había dicho empezó a desviarse al punto de que negó a Jesús por el temor, la angustia y todo lo que entonces quitó su mirada del propósito por el cual el Señor lo había llamado y empezó a enfocarse en cómo salvarse él, para que también no lo crucificaran. Y es ahí donde nosotros caemos también muchas veces. Fuimos llamados para ser seguidores de Jesús y seguir predicando las buenas nuevas de salvación, pero cuando vemos que la persecución llega, cuando ya somos nuestro estilo de vida más bien, o de cómo estamos,
es sacudido, nos mueven de nuestra de nuestra comodidad. Nosotros empezamos a ver cómo nos salvamos, cómo sobrevivimos y nos desviamos del propósito, del llamado por el cual fuimos salvos. Ahí es donde nos encontramos y la mayoría de los cristianos ahí nos quedamos. Entonces venimos, nos congregamos, somos cristianos, pero somos cristianos tratando de sobrevivir y no somos cristianos enfocados en una visión, enfocados en el llamado, enfocados en cumplir el propósito por el cual el Señor nos hizo salvos. Usted y yo, nosotros, tenemos una misión, se la repito, es de llevar las buenas nuevas, anunciar las virtudes del Señor. Para eso usted fue llamado. Ahora, lo que yo quiero enseñar o lo que yo quiero compartir hoy es que a causa de eso, si usted recuerda un pasaje, dice que cuando el sembrador salió a sembrar, Jesús hablando en una enseñanza, dice que salió a sembrar y una semilla cayó en un terreno, el cual dice que la recibieron bien, recibieron la palabra con gozo, dice, y fue bien plantada, pero que cuando dice que a causa de la persecución, dice que a causa de la palabra que usted recibe viene persecución. Y entonces nosotros no tenemos problema en recibir la palabra, pero cuando viene la persecución, cuando viene lo que a nosotros viene a sacudirnos, dice que esa semilla, aunque cayó en buen terreno y fue recibida con gozo, la persecución y todo eso la ahogaron o evitaron que diera fruto. Entonces yo quiero compartirle hoy de que el enemigo, y esto solamente estoy mencionando porque Marvin lo mencionaba, pero el enemigo se ha encargado de que nosotros caminemos cabizbajo, caminemos enfocados en otra cosa que no es en realidad lo que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos. Y mire, dice Pablo que lo vil y lo menospreciado del mundo, lo más vil, lo más débil, dice que escogió Dios. Ahí estamos usted y yo. Nosotros no, al menos yo, no tengo mucha educación, no soy muy grande, soy un chaparro, no soy fuerte, pero Dios me escogió, lo más vil, aquel que tal vez nadie me hubiera escogido para nada, pero el Señor me escogió. Y así cada uno de nosotros, por más débil o indigno que nos sintamos, el Señor nos escogió y no tenemos problema en creerlo, pero cuando el enemigo viene y con su astucia hace que caigamos o tropecemos o entremos en una debilidad y nos hace sentir a nosotros los más débiles, los más indignos, y caemos en la trampa en que entonces caminamos no como el Señor dice, reyes y sacerdotes, especial tesoro, sino caminamos como precisamente eso, lo que el enemigo quiere que creamos, débiles, indignos de la presencia del Señor, indignos de ser aceptos delante del Señor. Sabemos que el Señor llamó a los débiles, pero entonces cuando ya caemos en debilidad, creemos que el Señor no nos ve, nos desprecia, o ya no quiere saber nada con nosotros, o ahí estamos para ver si Él tal vez algún día Él piensa en nosotros, cuando en realidad el Señor a usted lo escogió cuando era débil, cuando nadie daba por usted, nada por usted, cuando nadie daba nada por mí. Entonces el punto es de que el Señor a usted lo está buscando, aunque el enemigo le haya hecho caer, tropezar, caer en un estado que usted no fue llamado para estar ahí. El Señor aún así lo está buscando. No estoy fomentando ni estoy animándole a que siga cayendo en debilidades, porque de cualquier manera el Señor lo sigue buscando. No, lo que quiero decirles es de que en el estado que el enemigo tal vez lo hizo caer a usted, y a causa de esa circunstancia, de esa situación, usted se siente que es indigno, yo vengo a animarle y a decirle que el Señor ahí en el estado en el cual usted se encuentra, o tal vez el enemigo le ha hecho creer que no es digno de ver, o que el Señor no va a poner sus ojos en usted, el Señor a usted lo está buscando y tiene puestos sus ojos en usted, tiene puestos sus ojos en mí y nunca los ha quitado. Por lo contrario, yo le voy a enseñar lo que el Señor me enseñaba y lo que quiero compartirle. Desde el principio, cuando todo era perfecto en el huerto en Edén, todo era perfecto
y dejó de serlo cuando el hombre le abrió la puerta y le cedió al enemigo toda la autoridad, hizo que el enemigo se aprovechara e hiciera todo lo que era perfecto, viniera a caer en imperfección. El Señor no quitó su mirada de Adán, del hombre aquel que era perfecto, y lo echó a perder todo a causa de su desobediencia. Él no quitó los ojos de Adán. Era un buen momento para que el Señor, al enterarse que Adán había hecho lo que no tenía que hacer, era un buen momento para decir, bueno, vamos a borrarlo del mapa y vamos a hacer otro que sea, que haga lo que yo, que obedezca lo que yo le digo, y no como este desobediente. Lo quitamos, borrón y cuenta nueva. No fue así. Desde el primer momento cuando Adán cayó, Dios buscó la manera de cómo restaurarlo. Buscó la restauración de Adán. Con esto lo que quiero decirle es de que no importa si en un momento usted caminó en un nivel de gloria, en un nivel el cual usted creyó estar bien cerca de Dios, como Adán, en ese momento que estaba él en el momento de perfección, que no había desobedecido a Dios. Él se paseaba con el Señor y tenía toda la confianza de hacerle todas las preguntas, caminaba, se sentía tan cerca de Dios, pero cuando ya desobedeció se sintió tan indigno, dice Adán mismo, con miedo, tuvo miedo, se escondió, se andaba escondiendo a causa de su condición en la cual se encontraba. Entonces, muchas veces nosotros experimentamos un nivel de gloria y el enemigo se encarga, como lo hizo con Adán, de ponernos en un estado de tal vez desobediencia, de debilidad, que como dije hace un momento, nos sentimos indignos y venimos a los servicios, venimos y nos congregamos, saludamos a los hermanos, oramos, pero con aquel miedo, siempre escondiéndonos como Adán. Siempre hay algo que creemos que ya no es como antes, que ya el Señor ya no nos ve con los mismos ojos. En realidad, si se da cuenta, Adán no estaba buscando a Dios para decirle, Señor, quiero contarte que desobedecí. Fue Dios quien se dedicó a buscar a Adán. Viene Dios. Después de que ya Adán había desobedecido, va y lo busca, y es Adán el que se esconde, cuando hubiera sido todo lo contrario. Señor, ¿dónde estás? Te quiero contar, el enemigo se aprovechó de mí. Pero no fue así. Y el enemigo nos hace creer que cuando nosotros caemos en una debilidad o caemos en desobediencia o hacemos algo que no debíamos de hacer, porque el enemigo se aprovechó, el enemigo se encarga de que usted crea que Dios entonces ya no quiere saber nada de usted, que ahora usted tiene que hacer un sacrificio grande o qué sé yo, tiene que hacer un esfuerzo para volver a estar para volver a reconciliarse con el Señor, cuando en realidad Dios está más, si se puede decir así, aunque Dios no se preocupa, está más preocupado en restaurarnos a nosotros que en condenarnos. Dios siempre busca la restauración, y se lo estoy contando desde el primer momento y desde comenzando con el primer hombre, y así siguió. Viene más adelante, nos saltamos en la historia, viene a Abraham. Abraham, Dios le da una visión, le dice, te voy a dar un hijo. Y Abraham, cansado de esperar tanto tiempo, obedece a su mujer y desobedecen a lo que Dios había dicho. Tienen un hijo de la manera que Dios no le dijo que lo iban a tener. Pero Dios no lo rechazó, por el contrario, buscó la manera de enmendar eso, de restaurar y seguir en realidad que el pacto, la promesa que Él había hecho siguiera en pie. No dijo, yo te dije que te iba a dar un hijo y no te esperaste, tuviste un hijo con una mujer que yo no dije que lo tuvieras, y ¿sabes qué? Le voy a dar la promesa a alguien más. No fue así. Sí, lo que hizo estuvo mal, pero Dios siempre busca la manera lo vemos en la historia, siempre busca la manera de restaurar al hombre por mucho que se desvíe. Entonces yo le estoy contando eso porque nosotros estamos en una condición en la que el enemigo se aprovecha o busca la manera de aprovecharse de nosotros y ponernos en condiciones que creemos que el Señor, como Abraham,
Un día nos llamó, como dijo Marvin, nos llamó con propósitos grandes. Tal vez usted tenía una visión, un llamado del cual usted estaba seguro que iba a cumplir cuando se encontraba bien enamorado del Señor, cuando se encontraba bien cerca del Señor a causa de la relación que tenía con el Señor. Pero el enemigo en un momento se aprovechó y tal vez usted dejó de ver de poner los ojos en Jesús y se desvió, y al igual que Abraham hizo las cosas de otra manera, no como el Señor se las había dicho. Pero yo le quiero animar de que las promesas del Señor siguen siendo las mismas para nosotros, porque el Señor no es el que falla. Dice que cuando nosotros somos infieles, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel a su amor. Y aunque nosotros querramos desviarnos y querramos correr de Él, dice que de donde nosotros nos vayamos, dice el salmista que aunque nos fuéramos a lo más alto, lo más profundo, a la derecha, a la izquierda, donde querramos irnos, ahí está Dios. No podemos escondernos de su presencia, por más que querramos. Entonces, las promesas de Dios siguen vigentes, al igual que la promesa que Dios le hizo a Abraham. Seguían siendo la misma visión, la misma promesa, la cual en su momento dado se cumplió por muchos años que pasaron. Y ese es el problema que muchas veces nosotros queremos. Y queremos que pasen las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, y nos desanimamos, y al igual que Abraham buscamos otras opciones, o nos desviamos, quitamos los ojos, dejamos de creer, dejamos de orar, dejamos de enfocarnos en lo cual el Señor nos dijo, a lo cual el Señor nos llamó, y hacemos las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no pasan las cosas en el tiempo que queremos, no pasan las cosas como nosotros queremos, pero no significa que las promesas del Señor ya cambiaron, o más bien el propósito del Señor cambió para nosotros, sigue siendo el mismo, pero nuestro deber es mantenernos firmes, dice Pablo, no quitando los ojos del Señor, puestos los ojos en Jesús siempre. Y caemos, y no significa que caemos y resbalamos o el enemigo se aprovecha, o cualquiera que sea lo que sea que pase, pero que pases no significa que nosotros debemos de quedarnos ahí. Mire, algo bien bonito que el Señor me enseñaba, y lo había oído también anteriormente con otros predicadores, y es que usted, si se hunde, como le pasó a Pedro, Pedro se hundió a causa de que él quiso seguir a Jesús, quiso ir a donde estaba Jesús. Entonces, el hecho de que vayamos caminando hacia donde está Jesús no significa que seamos libres de caer. O sea, no estamos libres. En un momento tal vez el enemigo se aprovecha y vamos a caer, va a entrar el temor, como le pasó a Pedro. Pero una cosa tenemos que estar seguros: si nuestro enfoque y nuestros ojos siguen siendo, si lo ponemos nuevamente como Pedro lo hizo en el momento que se hundió, pedir ayuda, poner los ojos nuevamente en Jesús, Él siempre va a estar dispuesto a restaurarnos. No hizo Jesús lo que muchas veces el enemigo quiere hacernos pensar. No le dijo: Pedro, yo te dije que vinieras, que caminaras, y como te pusiste los ojos en el viento, en lo que te daba miedo, y te hundiste, ¿sabes qué? Húndete más. Ahí, para que aprendas en la otra vida. No, cuando el momento que Pedro se hundió y clamó a Jesús, el Señor fue y lo sacó, lo levantó. Porque por eso le estaba enseñando, desde el principio siempre ha sido el propósito de Dios, que aunque nosotros, como dicen ahí los hermanos mexicanos, la reguemos, Dios siempre está ahí para darnos la mano. Dios siempre está ahí para levantarte. Esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Dice, creo que es en Jeremías o en Salmos, no estoy seguro, que dice que Dios siempre no nos ha pagado, no nos paga conforme a nuestras iniquidades. No nos paga conforme a nuestros pecados, no nos paga de acuerdo a nuestra desobediencia. Si fuera así, usted y yo, ¿qué tiempo ya hubiéramos sido destruidos? Ya nos hubieran hecho chicharrón de hace tiempo. Porque no somos para nada perfectos, pero el Señor no nos paga conforme a nuestras iniquidades. El Señor siempre busca la manera de restaurarnos, de levantarnos. Entonces le decía a Abraham, sigue David es llamado por Dios, siendo un pastor que nadie daba nada por él. El Señor, de la manera que ya sabemos, le da una victoria sobre Goliat.
logra coronarse rey, Dios lo llamó para ser rey, y siendo rey, cumpliendo precisamente el llamado, el propósito por el cual Dios lo había escogido de detrás de las manadas, metió la pata, cayó. Y ya sabemos la historia, solamente les estoy tratando de darle una introducción a lo que quiero compartirle. Pero Dios no le dijo, nuevamente le digo, Dios no le dijo, te llamé con propósito cuando nadie daba nada, yo te puse sobre un trono y ¿sabes qué? No, el Señor lo restauró. ¿Por qué? Porque le digo que lo que Dios tiene para nosotros no cambia. Pero, ojo a esto, también el hecho de que los propósitos y lo que Dios, a lo cual Dios nos ha llamado, no cambie, no significa que nosotros no tengamos que hacer nada. A nosotros nos toca tener, como dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Porque aunque Dios tenía un llamado para Saúl, ahí no vemos la restauración para Saúl. ¿Por qué? A causa del corazón de Saúl, que no fue humilde, sino se enalteció. Entonces, los propósitos de Dios, los llamados de Dios no cambian, pero nosotros tengamos el cuidado siempre de que cuando nos encontremos en una situación que el enemigo nos ponga y no tenemos que estar ahí, tengamos el cuidado de siempre, como dice Pedro, humillarnos nuevamente bajo la poderosa mano de Dios, que Él siempre va a tener cuidado de nosotros, siempre y cuando seamos humildes. Vamos a ir a Salmo 145, versículo 14. Ahí el salmista dice en el versículo 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Yo estaba viendo ese texto detenidamente y dice que sostiene Jehová a todos los que caen. Mire, nosotros cuando caemos, le repito, creo que se lo he dicho más de una vez, el enemigo nos hace pensar que caímos y Dios ya no quiere nada con nosotros. ¿Y sabe qué dice ahí ese salmo? Que cuando usted cae, ¿sabe quién lo está sosteniendo cuando usted cae? El Señor. Dice que sostiene Jehová. No está diciendo que como caíste el Señor se alejó de ti. No, cuando caemos el Señor nos sostiene. ¿Por qué le digo eso? Volviendo a lo que le había dicho, si el Señor no nos sostiene, si su amor no fuera tan grande como para sostenernos en el momento que caemos, significaría que Él nos paga de acuerdo al pecado que cometimos. Es decir, caemos, bueno, caíste, vas a pagar por lo que hiciste. Pero como Él no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades, ¿sabe qué hace Él? Nos sostiene. ¿Para qué? Para levantarnos, porque dice que cuando caemos y somos oprimidos, cuando el enemigo hace que caigamos y después viene y nos atormenta, nuestros pensamientos cambian, porque viene y nuestros pensamientos se desvían del propósito, ya dejamos de enfocarnos de lo que el Señor dice y le hacemos caso al enemigo, a los pensamientos que el enemigo quiere poner en nuestra mente. Entonces cuando caemos somos oprimidos, pero como el Señor es el que nos sostiene con el propósito de que nosotros nos vamos a levantar. Entonces el hecho de que nosotros caigamos debemos recordar de que no debemos de darle el lugar a los pensamientos que el enemigo pone de que el Señor ya no quiere nada, que los propósitos del Señor ya no son los mismos para usted y para mí. No, aun cuando usted cae, el Señor, de acuerdo a este versículo, ahí lo está sosteniendo, pero lo está sosteniendo para que usted se levante. El problema no es que haya caído, porque aún ahí cuando está caído el Señor todavía está pensando, todavía tiene el cuidado de usted. Aún cuando usted cae, el Señor ahí lo tiene, lo está cuidando, lo está sosteniendo, esperando que en ese momento que usted está siendo oprimido, que el enemigo ha ganado ventaja, lo está sosteniendo, porque dice que el propósito de Él al momento de sostenerlo es levantarlo, sacarlo de donde usted está siendo oprimido. Entonces, si usted se siente en un momento que el enemigo ganó ventaja, ha caído, se siente débil, recuérdese que aún en esa debilidad, aún en ese momento que el enemigo lo hizo caer, lo hizo tropezar y se siente usted indigno, ahí el que lo está sosteniendo es el Señor. El Señor es su fortaleza en ese momento de debilidad. Ahora,
es importante que recordemos que el Señor está con nosotros y nos sostiene para levantarnos, no para quedarnos ahí, no para seguir tirados y tampoco para seguir cayendo. Si el Señor es nuestra fortaleza, si el Señor nos sostiene, caímos una vez y vamos a ser fuertes para que la próxima vez, si el enemigo gana ventaja, no va a ser tan fácil que vuelva nuevamente a ganar ventaja. No estoy diciendo que tal vez no volvamos a caer, porque el enemigo, estamos en este mundo imperfecto y somos propensos a caer, pero como el Señor nos sostiene, cada vez nosotros nos volvemos más fuertes. Y el problema sería de que usted cae y vuelva a caer nuevamente mañana y al enemigo se le haga tan fácil que usted caiga. Puede volver a caer, pero que al enemigo le cueste a la siguiente hacerlo caer a usted. No estoy diciendo que no vamos a volver a caer o a tropezar, pero que cuando el enemigo venga se le haga difícil, le cueste cada vez que venga, le cueste más. Y no se la ponga fácil al enemigo usted. Pero si el enemigo viene y lo hace caer y ya el enemigo, ya sé por dónde entrarle. Ya el enemigo ya le menciona, fíjate que Marvin se está levantando a orar todos los días. No te preocupes que yo ya sé cómo hacerlo caer. Y Marvin se levanta a orar y el enemigo lo hace caer y Marvin nuevamente se levanta y dice, fíjate que se volvió a levantar, no te preocupes que yo ya sé cómo. Y otra vez, no, que cuando el enemigo venga a cada vez a querer hacer caer a Marvin, cada vez el enemigo tenga que luchar más para hacerlo caer y no que se le haga bien fácil. Entonces dice que el Señor lo sostiene cuando usted cae, pero con el propósito de que usted se levante y deje de estar en esa condición. El Salmo 37, 24, en este otro versículo, el salmista dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Ya ve cómo el enemigo, por eso le digo, y este es el enfoque de todo, cómo el enemigo quiere que creamos que como no estamos haciendo lo correcto en el momento que no lo estamos haciendo, en el momento de debilidad, el enemigo quiere que creamos que Dios no quiere saber nada de nosotros o que ahora tenemos que hacer un esfuerzo bien grande para entonces a ver si logramos tocar, a ver si el Señor se mueve en su misericordia a voltearnos a ver otra vez. Eso es lo que el enemigo nos hace pensar, cuando en realidad, de acuerdo a lo que estamos leyendo, ahí está el Señor y es por el Señor que nos mantenemos firmes, es por el Señor que seguimos con vida, es por el Señor que todavía tenemos esperanza de volver a levantarnos. Es por Él. Entonces, es mentira que el Señor no quiere verlo a usted cuando usted está caminando en debilidad. No le digo que se quede en su debilidad. Ese no es el propósito del mensaje. El propósito es de que no deje que el enemigo gane ventaja queriéndole hacer creer que a causa de su debilidad Dios está bien lejos de usted. Dios está más cerca de nosotros. Está más cerca de los pecadores, de los débiles. Y no es, como dije, no estoy diciendo para que nos convirtamos en buenos pecadores. No es eso, sino que nos recordemos que el enemigo quiere ganar ventaja haciéndonos pensar que el Señor se aleja de nosotros. Cuando en realidad, cuando le decían a Jesús, mira, le decían a los discípulos, si este fuera profeta o si este viniera en realidad fuera alguien llamado que viniera de parte de Dios, ese supiera que está caminando con pecadores, con prostitutas. Y Jesús dice, si yo vine para eso, para salvar a los pecadores, yo vine para estar cerca de los que están enfermos, porque los que se creen estar sanos no necesitan médicos. El Señor está cerca de aquellos que están caídos, de aquellos que el Señor hace caer, de aquellos que están caminando en debilidad. Él los sostiene, la mano del Señor está ahí. Es usted el que tiene que voltear a ver y decirle, Señor, yo sé que estás aquí y yo me levanto. No depende de Dios. Porque nosotros, como le dije, el enemigo nos hace creer que Dios se alejó y ahora tenemos que esperar para ver si Él viene desde allá arriba de su trono. Para ver si uno nuevamente nos extiende un dedito, aunque sea una uña, para volvernos a agarrar y otra vez volvernos a levantar. No, Dios está ahí. Nosotros somos los que no queremos extender la mano y dejarnos levantar, porque la mano de Dios dice que Jehová sostiene al que cayere, lo sostiene con su mano. Dios está cerca de usted para que usted y yo nos levantemos y no esperemos que desde allá arriba venga Dios. Dios está ahí al lado de nosotros. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro libertador. Él vino a libertar a los cautivos.
Dice en Éxodo, en el libro de Éxodo yo estaba leyendo, y en esto nos vamos a identificar nosotros. Somos el pueblo de Dios, al igual que Israel, el pueblo de Dios cayó en Egipto, después de la historia sigue, ¿verdad? Pero en un momento Israel fue esclavo, ya sabemos, antes de que Moisés fuera su libertador, estaban en Egipto y fueron esclavizados, los tenían trabajando fuertemente, como ya sabemos. Pero en ese momento ellos, según dice la Biblia, ellos clamaron, pidieron ayuda a Dios, pero los días seguían pasando, los años seguían pasando. Mire, Moisés iba a ser el libertador de ellos. Moisés nació cuando ellos estaban en Egipto. Imagínense que ellos hayan empezado a clamar cuando la mamá de Moisés estaba embarazada. Ay Dios, el que los iba a libertar todavía estaba en el vientre. Y ellos ya estaban clamando. Ellos querían una respuesta para mañana y el libertador todavía estaba en el vientre de su madre. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque desde el momento que Dios, si se recuerda en un momento, creo que a Jacob fue que Dios le dijo que precisamente el pueblo de Israel a Jacob creo que fue a Abraham, que dijo que iba a ser Abraham, ¿verdad? Iba a ser esclavo en Egipto. Se lo profetizó Dios en una visión a Abraham y le dijo, va a ser esclavo, pero también yo, dice, voy a tratar con aquellos que los esclavicen. Entonces ya había un propósito, ya había un plan. Cuando ellos fueron, los que estaban ahí siendo esclavizados, ellos ignoraban el plan que ya Dios tenía, que había tratado con Abraham desde la antigüedad. Entonces ellos clamaban por libertad, clamaban para que el Señor los sacara de ahí. El plan ya estaba escrito, ya Dios ya lo tenía todo planeado, ya lo tenía todo que se iba a llevar a cabo en el momento que Dios lo dijo. Pero ellos no sabían, ellos no escucharon que Dios habló con Abraham y dijo, no te preocupes porque aunque sean esclavos yo me voy a encargar de ellos. Si ellos hubieran escuchado eso, aunque hubieran sido esclavos, ellos hubieran dicho, no se preocupen porque hay una profecía que dicen que el Señor se va a encargar y en un momento el Señor va a hacer algo. Ellos no sabían eso. Entonces empezaron a clamar y como le decía, tal vez clamaron cuando apenas Moisés estaba en el vientre de su madre y ellos no veían ninguna respuesta. Y muchas veces nosotros no vemos, por eso es que el enemigo gana ventaja, porque no vemos, somos el pueblo de Dios, somos los llamados, los escogidos. El Señor le dio la promesa a Abraham que dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones y ahora aquellos que supuestamente iban a ser los benditos están siendo esclavos. Y los benditos claman y no se ve una respuesta. Pero el que no se veía una respuesta en ese momento no significaba que Dios no estaba poniendo sus ojos en aquellos que eran esclavos. Vuelvo al tema, que Dios no haya contestado o no se haya visto la respuesta en ese momento no significaba que Dios no tenía puestos sus ojos en ellos. Eran esclavos, estaban en un momento de debilidad, habían caído en un estado de servidumbre sirviendo a Faraón, pero Dios aún así tenía puestos sus ojos en ellos. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 23, vamos a leer el 23. Dice, aconteció que después de muchos días, dice, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí es donde le digo que empezaron a clamar, pero no vieron respuesta. No vino nadie a decirle, no se preocupen, Dios está escuchando. Ustedes, no importa lo que el enemigo haga, pero Dios está escuchándolo. Nadie vino a decirle nada de eso. Y tal vez a alguien le pasó por su mente, aquí nos vamos a morir, Dios no va a hacer nada, Dios se olvidó de nosotros y cualquier cosa. Pero en el versículo 3, más adelante en la historia sigue, en el versículo 3, en el capítulo 3 más bien, versículo 7 del mismo Éxodo, ahí vemos que dice Dios a Moisés, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor
a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, pero no les había respondido. Y muchas veces nosotros clamamos y creemos que Dios ignora lo que decimos, porque lo que nosotros clamamos, lo que nosotros pedimos, no sucede. Y creemos que Dios ni está prestando atención porque tiene cosas más importantes que hacer, o simplemente ya se disgustó con nosotros que ni siquiera quiere voltearnos a ver. Pero mientras ellos seguían en aflicción, seguían siendo oprimidos por el enemigo, ellos seguían allá siendo castigados por sus opresores, Dios aquí estaba trabajando a favor de ellos, pero ellos no lo sabían. Y como no lo sabían, probablemente el enemigo podía ganar ventaja haciéndoles creer cualquier cosa. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, clamamos y sabe que el enemigo nos hace creer que Dios no está escuchando. ¿Y qué sucede? Que como creemos a lo que el enemigo lanza a nuestra mente, dejamos de clamar, dejamos de orar, dejamos de poner nuestros ojos en el Señor creyendo que Dios puede hacer algo, porque no vemos nada. Pero el hecho de que nosotros no veamos suceder nada no significa que Dios no nos está escuchando, porque aquí el pueblo estaba haciendo, allá era esclavo y Dios aquí estaba hablando con Moisés en el desierto. Dios sí pensaba en ellos. Ellos estaban clamando, como le dije, tal vez desde que Moisés nació, porque cuando Moisés nació ya estaban ellos ahí, ya eran atormentados por los egipcios, eran despreciados. En un momento obviamente el rey murió y los oprimieron más, pero ya lo que le digo es que la respuesta no había llegado a los que clamaban, pero ya Dios estaba trabajando a favor de ellos en otro lugar, en un lugar que los de Israel, el pueblo que estaba siendo esclavizado, ignoraba. Y por eso le digo, no creamos que Dios, a causa de la condición que nos encontremos, Dios no está pensando en nosotros. A veces el enemigo lo esclaviza, lo atormenta a usted al punto de que usted dice, Dios no quiere nada conmigo, yo clamo y Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque la condición en la que estoy, el enemigo me ha atado, se ha aprovechado de mí, me tiene en servidumbre y no puedo salir de aquí, no puedo ser libre. Y Dios ya no me escucha, Dios no está pensando en mí. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, Dios sigue poniendo sus ojos en usted, Dios sigue poniendo sus ojos en mí, no importando en la condición que usted y yo nos encontremos. No vemos la respuesta, obviamente, como aquí el pueblo, les digo y le insisto que no veía la respuesta, pero Dios estaba llevando a cabo un plan que a su momento, en su tiempo debido, se iba a llevar a cabo, y se llevó a cabo. Y dice, entonces dice, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y sigue diciendo el 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahí Dios le da el mapa a Moisés de la abundancia a la cual Dios quería llevar a su pueblo, aquellos que estaban esclavizados, clamando, creyendo que Dios se había olvidado de ellos. Aquí Dios dice, ese es el mapa, eso es lo que tengo para ellos. Pero ellos siguen siendo atormentados, ellos siguen siendo esclavos, pero aquí hay un mapa, aquí van a estar un día, eso es lo que tengo para ellos. Pero en ese momento el pueblo de Israel no estaba viendo el mapa, no estaba viendo una tierra que fluía leche y miel, no estaba viendo nada. Estaba viendo que sus opresores seguían con el látigo dándole duro. Y ahí usted y yo nos encontramos algunas veces. Hay un mapa, hay un plan, hay bendición adelante para nosotros, pero nosotros nos enfocamos en el presente, en la opresión, en el momento en el cual estamos viviendo, y nos olvidamos que el Señor tiene un plan, tiene un propósito. Hemos sido llamados con planes y propósitos. Hemos sido escogidos con un plan, con un propósito, y dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros no tienen nada que ver con los pensamientos que el enemigo trae a nuestra mente. Los pensamientos de Dios para nosotros sí son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de bien y no de mal, son de bendición y no de maldición. Dios tiene pensamientos buenos para usted, aun cuando el enemigo en su mente ha puesto pensamientos negativos. Dios tiene pensamientos de sanidad cuando el enemigo pone pensamientos de que usted se va a morir en esa enfermedad. Dios tiene pensamientos de prosperidad cuando usted está viviendo en la miseria, cuando usted no tiene dinero para pagar lo que debe.
Dios tiene pensamiento de prosperidad cuando el enemigo dice que usted el siguiente mes no sabe ni cómo va a hacer para pagar sus deudas. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios son buenos, pero nosotros nos enfocamos y hacemos más caso a lo que el enemigo dice a nuestra mente, al panorama que estamos viviendo cuando somos oprimidos, como en este pasaje el pueblo de Israel estaba siendo oprimido y era lo único que Israel miraba. Ahora el que estaba viendo el mapa era Moisés, porque Moisés estaba hablando directamente con él. Pero llegaba Moisés con el mapa allá al pueblo de Israel y como aquí viene el pastor y se para y le dice a usted, mire, Dios tiene bendición para usted que está siendo oprimido. Y dice, ay, sí, cómo no. Como tú no estás aquí acarreando con una carreta piedra todo el día, así que bonito, leche y miel, cómo no. Muchas veces nosotros hacemos así cuando nos vienen y nos dicen que hay bendición, que podemos salir de esa condición en la cual estamos. Dice, ¿cómo? Si bien bonito el pastor, como no está pasando lo que yo paso. Sí, pura bendición, como a él no le va como a mí. Y eso fue así se veía el pueblo de Israel en ese momento. Iba Moisés con el mapa y le dice, hay leche y miel en esa tierra que el Señor tiene para ustedes. Sí, pero aquí estamos siendo atormentados por el enemigo. Pero los pensamientos de Dios eran para bien, eran para bendición. Y son pensamientos de bien y bendición los que Dios tiene para usted y para mí, aún cuando nos encontramos en circunstancias adversas, en momentos difíciles, cuando el enemigo nos quiere hacer creer lo contrario. Dios tiene propósitos con usted, conmigo, y los pensamientos de Dios para usted son de bien, son de bendición. Salmo 107, versículo 41. Dice también, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Cuando el pobre se cree que no tiene esperanza, dice que hay multiplicación para este pobre. El pobre lo único que ve es miseria, pero lo que Dios tiene para el pobre, aquel que ve miseria, es multiplicación. Ve que todo lo que nosotros vemos es una cosa y lo que Dios tiene para nosotros es otra. El pobre que ve, no ve nada porque no tiene nada. Pero Dios, ¿qué dice? Multiplicación. Pero no hay nada, el pobre no tiene nada. Sí, pero Dios multiplica a las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. El pobre no ve nada, pero Dios es experto en multiplicar de donde no hay nada. Donde hay pobreza, Dios trae riqueza. Donde hay maldición, Dios trae bendición. Hay prosperidad. Pero a nosotros nos toca, como dije, creerle a los pensamientos que Dios tiene para nosotros, que son de bendición, aún en la condición en la cual se encuentre usted o en la cual me encuentre yo. Estamos en momentos de pobreza, tenemos que recordar que los pensamientos de Dios para nosotros, en ese momento de pobreza, los pensamientos de Dios para nosotros es de multiplicación, es de prosperidad, no es para dejarnos pobres. Estamos en pobreza, sí es lo que vemos nosotros, pero Dios es experto en levantar de la miseria al pobre y trae multiplicación. Aquí obviamente habla de ovejas, como dice el pastor, ya hoy no se dan las ovejas aquí, pero tiene que ver con lo económico. Entonces hay pensamientos de bien para nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que pelear. Si vamos a pelear contra algo, tenemos que pelear contra aquello que se levanta. Dice, hay que llevar cautivo todo pensamiento que no obedece a lo que Dios dice. Un pensamiento de pobreza viene a su mente, usted tiene que llevarlo cautivo, a que obedezca, que el pensamiento que Dios tiene para nosotros no es de pobreza, sino que es de bendición, es de multiplicación. Viene este momento y este pensamiento y dice, estás en pobreza y te vas a ir a la miseria, usted lleve cautivo, haga prisionero ese pensamiento y llévelo, dice Pablo, a la obediencia, a que obedezca lo que Dios dice y no a lo contrario. Amén. Segunda de Corintios, ya vamos a ir concluyendo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Pablo hablando aquí dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El siguiente versículo dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se puede poner en pie, por favor? Le repito nuevamente que a veces por estar derribados, como dice Pablo ahí al final de este texto, creemos que ya es el fin de todo. Creemos que Dios ya no quiere saber nada de nosotros, ya no tiene pensamientos de bien para nosotros. Dice Pablo,
no importa que estemos derribados, no estamos destruidos. Les recuerdo el texto, ¿por qué no estamos destruidos? Porque cuando el enemigo gana de alguna manera ventaja sobre nosotros y caemos y nos creemos derrotados, derribados, se recuerda quién nos sostiene cuando el enemigo gana ventaja. Dios nos está sosteniendo. Por eso es que aunque estemos derribados, no estamos destruidos. Porque aquel que es experto en restaurarnos, nos está sosteniendo. Él, aunque estemos derribados y algo se haya roto, algo se haya descompuesto, algo se haya salido del plan, como Abraham se salió del plan que Dios le había dado, aunque estés derribado y algo se haya salido de su lugar, Él es el alfarero que es experto en hacer, que a volver a poner el molde, a moldear nuevamente, a hacerte de nuevo. Incluso cuando todo parece no tener remedio, Él es experto en hacer las cosas nuevas. Él es experto en volver a restaurarte. Entonces, el punto aquí de todo lo que he querido compartir con ustedes es que no importa la condición en la cual usted se encuentre, Dios está más presto, está más interesado en restaurarlo a usted, en restaurarme a mí, que en querer alejarse de nosotros. ¿Por qué? Repito, porque aunque caigamos, Él es el que nos sostiene para volver a levantarnos. Entonces, derribados, pero no estamos destruidos. No es el fin de todo. Dios sigue teniendo propósitos para nosotros. Y si estamos derribados y como no estamos destruidos, nos vuelve a levantar, nos vuelve a restaurar y seguimos hacia adelante. Y siempre y cuando pongamos nuestra mirada, pongamos nuestro enfoque en Cristo Jesús, los planes de Dios seguirán siendo los mismos para usted, para mí. Planes de bien, planes de bendición, de prosperidad, de bendición y no de maldición. Isaías 41:10, versículo 10 al 13. Y ya con esto terminamos. Dice, no temas. Aquí Dios hablándole a Israel y hoy nos habla a nosotros en la condición que nos encontremos, repito, en el momento por el cual usted esté pasando, el enemigo esté queriéndole hacer creer lo que quiera creerle usted. Escuche lo que el Señor le dice hoy en esta noche. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No solamente una vez. Nosotros a veces, como ya caímos una vez y el enemigo gana ventaja otra vez y volvemos otra vez, pensamos que ya está bien la primera vez, la gracia del Señor estuvo bien, nos levantó porque el Señor es bueno. La segunda vez, bueno, no tenemos problema en creer, el Señor nos vuelve a levantar. Pero la tercera ya se nos hace difícil porque como que pues ya el Señor ya se cansó, ya se aburrió. Y el Señor dice, yo soy el que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre, no solo una vez, 1, 2, 3 veces, dice 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. ¿Por qué 7 veces? Porque 7 días tiene la semana. Entonces todos los días, nuevamente le repito, y es importante porque no quiero que el mensaje se desvíe, son 7 días que tiene la semana y 7 días el Señor está dispuesto a levantarlo. Si usted cae, no significa que usted va a caer los 7 días, ni tampoco le estoy diciendo caiga los 7 días porque el Señor está dispuesto a levantarlo. Sino que si el enemigo los 7 días gana ventaja por cualquier cosa, no se sienta indigno de pedirle la mano al Señor para que lo levante. Él está ahí. No se sienta indigno y no deje que el enemigo gane ventaja, porque a veces venimos a la iglesia todos oprimidos y nos cohibimos, nos sentimos indignos y creemos que el Señor se desinteresó en nosotros. Extienda su mano, porque la mano del Señor está ahí, pero el Señor no lo va a obligar a usted a hacer nada. El Señor lo va a levantar, pero usted extienda y trate de alcanzar, pida la ayuda para que el Señor lo saque de la condición que usted está, y el Señor está dispuesto a restaurarlo en el momento, en la circunstancia que usted se encuentre. Sigue diciendo el 11. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. El 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Nosotros creemos que esto nunca va a acabar y dice que en un momento todo va a pasar. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene, nuevamente, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
no temas, yo te ayudo, yo soy el que te sostengo, yo estoy agarrándote, yo soy, cuando caes, yo estoy ahí, no temas. Y el temor como Adán, el temor a Adán, ¿qué hizo? Que se alejara más de Dios. ¿Y qué le dijo cuando Dios lo llamó? Es que tuve miedo y me escondí. Por causa de la desobediencia entra el temor y Dios dice, no temas, no dejes que el temor haga que te alejes más de Dios, porque Dios está como Adán buscándote. Cuando caes, Dios, ¿dónde estás, Adán? Caíste, el Señor te busca, y nosotros creemos, el enemigo nos hace creer que caímos y el Señor está más lejos de nosotros. No, el Señor está buscándonos, está ahí, nos está sosteniendo, quiere levantarnos, el Señor quiere restaurarte, Él es el que te sostiene. Y terminamos con esto, el Señor te dice, yo, en la condición que estás, yo te ayudo, amén. Recuérdese de esto, el Señor se lo dice, yo te ayudo, amén. Señor, te agradecemos por tu amor, tu gracia, tu fidelidad, porque eres bueno, Señor, y que tu palabra dice que tu misericordia es para siempre. No cambias, Señor, a pesar de que nosotros cambiamos. Tus planes son perfectos para nosotros, Señor. Muchas gracias por el amor con el cual nos amas, Señor. Gracias porque sabemos que tus pensamientos, Señor, para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, son pensamientos de bendición y no de maldición. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros, aun cuando ignoramos que estás trabajando a favor de nosotros, como lo hiciste con el pueblo de Israel cuando eran esclavos en Egipto, Señor. Aunque ellos ignoraban y no podían ver, Señor, que tú estabas trabajando a favor de ellos, Señor, muchas veces nosotros ignoramos también de que estás escuchando nuestro clamor, de que tienes planes, que tú estás, Señor, trabajando en lo que te hemos pedido. Ayúdanos a perseverar, a seguir siendo, Señor, perseverantes en lo que hemos creído, que el enemigo no desvíe, Señor, nuestra mirada de ti. Ayúdanos a estar firmes, aún en los momentos de debilidad, en los momentos de aflicción, en los momentos que el enemigo quiere ganar ventaja. Gracias por tu amor, por todo lo que has hecho, por lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Y levantado será. A Él correrá el justo. Y levantado será. Una vez más dígaselo. A Él correrá el justo. Y levantado será. Amén, sí, Señor. Tú no dejarás caído al justo, Señor. Tú lo levantas, Señor. Con la diestra, Señor amado, tú nos sostienes. Gracias te damos, sí, Señor. Nos vamos a despedir. ¿Cuántos quieren escuchar una anécdota? No, nadie, ¿verdad? Una anécdota pequeñita. Tiene que ver con el mensaje, no creo que... porque mientras el hermano Héctor estaba trayendo la conclusión, yo escuché una anécdota que se me hizo graciosa, pero tiene mucho sentido. Y es rapidito, en 2 minutos la cuento.
Resulta que un señor iba por un lugar en el campo así, donde había barrancos. Y este señor, ¿verdad? Pues resbaló y cayó en el barranco, como aquí donde está, casi aquí en Tamarvin, así. Entonces estaba ya tirado y se le quebraron los 2 brazos en esa caída. Es una anécdota, no creo que es una historia aquí real, es una anécdota. Entonces él estaba clamando por ayuda. Y pues como tenía los 2 brazos quebrados, pues no podía pues como subir donde estaba pues allá abajo. Resulta que iba pasando un señor con su asno y pues escuchó, ¿verdad?, el auxilio del Señor que estaba pidiendo, y llegó y lo vio por allá abajo. Dice, tengo los 2 brazos quebrados, no puedo sostener nada. Y el otro señor pues no podía bajar porque estaba pues un poco hondo. Dice, quédese quieto ahí, dice, le voy a tirar una soga, dice, y con el asno lo vamos a jalar. Voy a procurar que la soga le quede cerca del pecho para que usted la agarre con los dientes y así pueda usted subir, ¿verdad? Agarrado apretando los dientes, y con el asno vamos a jalarlo para arriba, pero no trate de hablar porque usted tiene que ir bien agarrado. Y el señor, pues, bueno, sí, logró pues que la soga le cayó por aquí, y pues así como, digamos, como el cuello de mi camisa, ¿verdad? Entonces agarró la soga así, y ahí va jalando y jalando y jalando, y el hombre quería hablar. Entonces, entonces no podía pues expresar lo que él decía, ¿verdad? Lo que él quería decirle, apúrale que ya me estoy cansando. Y no podía, y el otro, no hable, apriete allí, apriete fuerte y no suelte porque, ¿verdad? Aguante y aguante. El Señor le decía al Señor que lo iba jalando. En una de esas, que te apures, ahí se cayó, cuando iba casi saliendo. Que te apures porque ya. Eso tiene que ver con el mensaje, si usted se da cuenta. Muchas de las veces estamos ya ahí, el Señor nos tira la soga y tenemos nosotros que aguantar. Pero decimos, Señor, ¿para hasta cuándo? Y ahí nos vuelve a soltar. Bueno, pues entonces te vas a soltar un ratito más para que vuelvas otra vez a quedarte callado, porque muchas de las veces, hermano, es mejor quedarse uno callado. Cuando decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Hasta cuándo? Como dice Héctor, el pueblo de Israel estuvo clamando por mucho tiempo, pero ya Dios tenía un plan. Y a su tiempo, Dios le mandó la ayuda. Pero a veces nosotros decimos, ¿hasta cuándo? Y a veces es mejor quedarnos callados, hermano, porque si no nos pasa lo que este señor, que nos caemos de nuevo, cuando decimos, Señor, ¿hasta cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo me voy a casar? Cuando ya el Señor tiene tu princesa, tu príncipe. Muchas de las veces es mejor, Señor, aquí, pacientemente espera en Jehová. Dice el salmista, pacientemente espera en Jehová, y Él me ayudó. Es que muchas de las veces es mejor quedarse uno callado. Dios está obrando en cualquier situación que estemos pasando. Dios está obrando, Él no se ha olvidado de nosotros, Él no nos va a dejar ahí tirados. Pero no hay que reclamarle a Dios. No hay que decirle hasta cuándo o por qué. No hay que reclamarle, porque Dios sabe hasta cuándo Él nos va a sacar donde estamos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo quería contarles, no me quería decirles anécdota porque hoy mismo la escuché y dije, esta está buena para contar a la iglesia, y casualidad, pues se trató del mensaje, ¿verdad? No pensé que iba a ser hoy. Bueno, vamos a salir a nuestros hogares, pero acuérdense que mañana es servicio de jóvenes. Mañana aquí estaremos todos los jóvenes, y todos somos jóvenes en realidad, aquí no hay viejos. Es que véngase mañana a las 7:30, aquí vamos a estar en el servicio de mañana, y el domingo tenemos Santa Cena, también no se vaya a quedar, porque aquí vamos a celebrar la Santa Cena el domingo, que es el último domingo del mes. Vamos a orar para así nos despedimos a nuestros hogares. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por el mensaje, Señor. Gracias por Héctor, Señor amado, que lo has usado, Señor amado, para esta enseñanza, Señor, que ha sido de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Tú estás siempre allí, Señor, no nos vas a soltar. Aunque estemos caídos, tú no nos sueltas, Señor, nos tienes sostenidos con tu mano, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a confiar en ti, Señor amado, porque de eso se trata, de confiar en ti, de poner nuestra mirada en ti, Señor, puesto los ojos en Jesús, y que así podamos nosotros seguir este caminar como el corito que estuvimos cantando, Señor amado, al principio, Señor. Seguir tu caminar, Señor amado, seguir, Señor amado, sin desmayar, Señor, sin mirar atrás, Señor. Que
Que así sigamos, Señor, hasta el final, Señor amado. Y aguantando, Señor, aguantando la opresión que a veces tenemos, Señor. El enemigo que a veces nos oprime. Pero confiando, Señor, en que tú, Señor, estás allí ayudándonos. Que tú no nos desamparas. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y esta es nuestra confianza, Señor. Que aunque pasemos por los ríos, no nos vamos a anegar. Por las aguas, no nos vamos a inundar. Porque tú, Señor, sostiene nuestra mano, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Guarda nuestros vehículos, Señor. Que lleguemos con bien cada uno, Señor, a nuestros hogares. Y que tú nos des descanso, Señor, en esta noche. Y el día de mañana, Señor, que nos fortalezcas para levantarnos el día de mañana con nuevas fuerzas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Mañana a las 7:30 aquí, servicio de jóvenes. El domingo, Santa Cena. Y a las 5 estaremos aquí. Dios les bendiga y hacia adelante.